Seguimos en nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 6 y hace unas semanas veíamos a Jesús cómo otorgaba esa autoridad a sus discípulos para ir y predicar, sanar, echar fuera demonios. Y después de un paréntesis, el cual vimos la semana pasada, Marcos, lo vimos la semana pasada, nos llevó a meditar en la condición de nuestro corazón. Pero el día de hoy el Evangelio de Marcos nos presenta un relato inolvidable, un relato que estoy casi seguro la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado. Un relato que revela no solamente el poder de Jesús, sino que nos revela una compasión profunda, el poder transformador de Jesús. Y en este pasaje nos encontramos con un cuadro que es de cierta manera conmovedor, porque Jesús, el buen pastor, está atendiendo necesidades físicas, pero también necesidades espirituales de una multitud hambrienta que le seguía. Este relato no solamente se trata de la multiplicación de los panes y los peces, sino que es una muestra de la naturaleza misma del carácter de nuestro Salvador compasivo, que conoce cada una de nuestras necesidades más profundas, tanto físicas como espirituales, y que tiene no solamente el conocimiento, sino que tiene el poder para saciarlas, y no solamente saciarlas, sino saciarlas de manera abundante. Así que al estudiar este pasaje el día de hoy, veremos cómo Jesús se preocupa por la multitud que lo está siguiendo, pero como su corazón, veremos también cómo es que su corazón compasivo responde a las necesidades más básicas y de una manera milagrosa va mucho más allá de lo imaginable y no solamente viene en este relato histórico, sino nos muestra a través del milagro que está haciendo nos da una invitación a confiar en Jesús como aquel que satisface nuestras necesidades más allá de lo que podemos pedir o de lo que podemos incluso imaginar. Jesús, hermanos, se revelará en este pasaje como el pastor compasivo que no solamente provee físicamente, sino que nutre nuestras almas, nutre nuestro ser con su gracia, con su amor, con su poder transformador. A través de esta enseñanza descubriremos cómo nuestras propias necesidades, escucha esto, sean grandes o sean pequeñas, encuentran respuesta en Jesús, nuestro pastor compasivo que satisface nuestra necesidad. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y habían enseñado. Y les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir y muchos lo reconocieron y juntos recorrieron allá a pie todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces
Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Después de su viaje misionero, pudiéramos decirlo de esta manera, los 12 apóstoles volvieron a encontrarse con Jesús. Y le dice el pasaje, Marcos, que comenzaron a explicarle todo lo que habían hecho. Y Jesús les dijo que se apartaran para tener un tiempo de descanso con Él. Pero el plan de apartarse a un lugar tranquilo, seguro, a un lugar distante, se vio interrumpido debido a que las multitudes los reconocieron y comenzaron a seguirle. Recordemos que la fama de Jesús, ya lo hemos visto en otras ocasiones, era tal y crecía de tal manera que el lugar donde Jesús estaba, las multitudes acudían y cada vez más y más personas se agregaban a estas multitudes. Y ahora vemos el pasaje que les dice que los reconocieron también a los apóstoles. Entonces, Marco nos dice que las actividades en estos días eran de tal manera, tan ajetreados, tan ocupados. Dice que el versículo 31 dice que habían muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Creo que aquí muchos podrían identificarse con eso, ¿no? Y más en este tipo de temporada en el que estamos. Tiempos en el que estás tan ocupado que de tanta venta, tanta actividad, tanto movimiento que ni siquiera te da chance para comer, ¿verdad? Pero nadie mejor que Jesús sabía la importancia del trabajo arduo. En una ocasión Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Pero definitivamente vemos que la invitación que Jesús está haciendo a sus discípulos para apartarse nos da una muestra de que Jesús sabía lo importante que era el tiempo de trabajo, sí, pero también cuándo era tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Él sabía que sus discípulos venían de una jornada ardua de trabajo. Jesús estaba al tanto de las necesidades que ellos tenían, así que los llamó a un tiempo de descanso, de tranquilidad, de paz en medio de esos días de arduo trabajo o de días tan ocupados. Y les mostró a través de esto compasión. Tomando una barca, vemos que el pasaje nos dice, se fueron, buscaron un lugar apartado y solitario, pero, como lo acabo de decir, el descanso que Jesús buscaba para sus discípulos no iba a ser posible todavía. Vemos a estas multitudes que invadieron no solamente el espacio, sino la intimidad del momento en el cual Jesús estaba buscando una tranquilidad y descanso con sus discípulos. Y cuando la gente vio marcharse a Jesús, dice el pasaje que ellos corrieron, se dieron prisa y fueron corriendo hasta el otro lado. Incluso, dice, llegaron antes que ellos. Imagínate la necesidad tan grande o el interés tan grande de las personas que tenían para estar con Jesús. ¿Te ha pasado que después de un largo día de trabajo, de un intenso día de trabajo que ya estás cerrando tu tienda o que estás alistándote ya para salir de tu trabajo y de repente llega un cliente y te dice o te pide que le muestres la mercancía, pues viene de lejos, necesita vender, pero mientras estás mostrándole la mercancía o los productos, en la plática comienza esta persona a sacar sus necesidades, a contarte sus problemas, a pedirte quizá un consejo, a pedirte quizá una oración por él. Y aquel descanso que estabas a unos minutos de tener, ahora se ha convertido en 1 o 2 horas de plática, de consejería, de oración,
de trabajo extra todavía? ¿Te ha pasado eso? Ahora, tal vez muchos de nosotros no habríamos actuado con la misma ternura y compasión con la que Cristo, con la que Jesús actuó. Hermanos, si alguien viniera necesitado e interrumpiera, o fuera de una manera inoportuno interrumpir ese tiempo de descanso en el cual tú estás, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante este importunio? Pero ¿sabes qué? Vemos en el pasaje que la reacción de Jesús ante la interrupción, pudiéramos decir, de la multitud en ese momento, ¿cuál fue? Fíjate lo que nos dice. Jesús les vio y tuvo compasión de ellos. Cada rostro, me imagino que cada rostro de las personas que Jesús vio reflejaba necesidad. Quizá reflejaba hambre, quizá había dolor. Y Jesús no se molestó por esta intromisión, sino que con compasión tuvo compasión por aquellas personas y comenzó, como dice el pasaje, a enseñarles muchas cosas. Es decir, Jesús, hermanos, renunció a su tiempo de descanso, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas, dice ahí, sin pastor. Pero ¿por qué Jesús dice, o por qué está el comentario de que eran como ovejas que no tenían pastor? Por un lado, lo vimos ya o lo hemos visto anteriormente, estaban los líderes espirituales, estos fariseos, aquellos maestros de la ley, que como ya hemos visto, no les alimentaban con la palabra de Dios, sino que toda su enseñanza mayormente consistía en imponerles tradiciones, humanas. Por otro lado, también este pueblo ansioso y necesitado que estaba importunando a Jesús tenía líderes políticos, y lo vimos la semana pasada. Estos líderes políticos no estaban en una mejor condición tampoco. Como lo veíamos la semana pasada, la calidad moral del rey Herodes y sus príncipes, sus gobernantes, estaba por los suelos. Todos ellos eran hombres corruptos, injustos, esclavos de sus propias pasiones y de sus pecados. Es decir, la condición del pueblo, de aquella multitud, era una condición precaria. La condición que Jesús vio en aquellas personas era muy parecida a la que nos describe Ezequiel 34, versículos del 5 y 6. Mira cómo lo dice, Ezequiel 34, versículos 5 y 6. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Versículo 6 dice: mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni quien pregunte por ellas. Hermanos, desde los inicios del pueblo de Israel, Dios levantó un pueblo, sacó un pueblo de Egipto. Moisés dirigió a este pueblo, pero Moisés en sus últimos días pedía al Señor, y lo vemos en Números 27, versículos 16 y 17, como Moisés está pidiendo a Dios que designe a alguien para liderar la congregación, para que no fueran como un pueblo o como un rebaño de ovejas que quedara sin pastor. Eventualmente el Señor levanta a un líder ahí, a Josué, y les da a este pastor, a esta persona que dirigiría al pueblo. Pero las mismas multitudes que seguían a Jesús sentían esta misma necesidad y este mismo anhelo de encontrar a este auténtico pastor, a aquel que cambiara sus vidas, a aquel que dirigiera al pueblo a una etapa diferente. ¿Y cuántas personas el día de hoy, hermanos, a nuestro alrededor se encuentran en esta misma situación?
en la situación como ovejas sin pastores. Una condición en la cual realmente es grave. Si tú ves a una oveja, y creo que Jesús escoge esta ilustración de una manera muy atinada, pues una oveja sin pastor no sabe encontrar el camino. Una oveja sin pastor no busca su propio alimento, no puede encontrar pastos, no puede encontrar agua, está indefensa ante los innumerables peligros que le acechan. ¿Nos compadeceremos como Jesús por las ovejas que están sin pastor? Quizá algunos de los que estamos aquí estamos necesitados de ese buen pastor. Estamos como oveja sin pastor. Estamos en la necesidad de ser guiados a lugares seguros, necesitados de alguien que nos ayude a encontrar alimento, alguien que salga a la defensa en contra del peligro, que nos dirija cuando nos desviamos y que nos atraiga nuevamente al rebaño. ¿Quién será ese pastor? ¿Quién será ese pastor que vendrá a hacer esto? Y Jesús, a pesar de su cansancio, no buscó descanso personal a expensa de la multitud. Su corazón de servicio, su corazón, su compasión por la condición de las personas, lo impulsó a atender las necesidades de aquellos que lo buscaban. Y esto, hermanos, nos debe enseñar o nos enseña que el servicio no es simplemente, hermanos, una tarea. No es servir por servir. No es algo que quiero servir y lo voy a hacer simplemente, sino el servicio es una expresión, hermanos, del amor y la compasión hacia los demás. Jesús tuvo compasión por estas personas y quiso servirles al enseñarles. Esta actitud de Jesús nos desafía a reflexionar sobre cómo priorizamos nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a servir a pesar de nuestras propias necesidades, a pesar de nuestros tiempos de descanso, a pesar de nuestras limitaciones? Jesús nos muestra que el servicio, que la compasión debe ser fundamental en nuestra vida como cristianos. Imitando su ejemplo de amor, de compasión, de cuidado por los demás. Jesús, como el buen pastor, no solo se preocupa por nuestras necesidades más evidentes, sino que también comprende nuestra lucha interna, nuestras cargas emocionales, aquello que está atañendo nuestra alma. Él nos invita a acudir a Él en busca de descanso, recordándonos que su compasión es incomparable y su cuidado es inagotable. Jesús respondió a las necesidades de la multitud. Sí, incluso en circunstancias aparentemente difíciles, Él buscó servir a esta multitud. Y eso, hermanos, nos debe de llevar a confiar en que incluso en nuestros momentos de mayor necesidad o de desafío, Dios está presente. Confiar en que Dios está presente y dispuesto a ayudarnos. La primera forma en la que vemos que Jesús respondió a la necesidad de la multitud es mostrando compasión o de la manera en que les mostró compasión a estas personas fue a través de la enseñanza de muchas cosas. Recuerda que en muchas ocasiones Jesús había estado enseñando a las multitudes y les enseñaba acerca del reino de Dios. Cosas que les ayudarían a comprender mejor el reino de Dios, el propósito del reino de Dios y el camino hacia una vida en comunión con Dios. Las enseñanzas de Jesús ciertamente mostraban este deseo de tener una relación cercana con aquellos que le seguían.
Y esto debe de recordarnos, hermanos, que la fe no se trata solo de recibir, sino también de conocer a Dios y desarrollar una relación personal con Él. Venir a Él no es solamente para venir y recibir lo que hay en Él a través de que nuestras necesidades sean suplidas, sino de al mismo tiempo una comunión con Él, de buscar un tiempo personal con Él. Así que lo primero que vemos que Jesús hace es suplir la necesidad espiritual. Pero Jesús no se queda ahí. Fíjate lo que dice el pasaje de los versículos 35 al 37. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús, y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús y los discípulos estaban viendo la misma necesidad que había en la multitud. El hecho de que los discípulos se acercaran a Jesús y le dijeran: oye, la gente no tiene que comer, ¿por qué mejor no los despides?, no era algo a lo que Jesús estaba ajeno. Jesús sabía que estas personas tenían, esta multitud tenían esa necesidad. Pero la solución de los discípulos fue muy diferente a la de Jesús. La solución de los discípulos era el desecharlos o el desechar esa necesidad a través de desechar a ellos. Es decir, les dijo: ¿sabes qué? Pues que se vayan para que no haya esta necesidad. No hay manera de que nosotros podamos suplir esa necesidad, así que mándalos a las aldeas, que ellos vayan y compren. Pero Jesús vio una solución diferente. Jesús vio una solución diferente y quería que los discípulos también vieran esta solución. Y generalmente hay dos cosas, hermanos, que hacemos cuando vemos la necesidad alrededor nuestro. Generalmente decimos o pensamos que alguien más lo haga, que alguien más atienda eso. Tal vez los pensamientos de los discípulos eran: nosotros no les hemos dicho que vinieran. De hecho, teníamos otros planes. Teníamos los planes de ir y estar tranquilos, descansando. Y ahora hemos tenido que interrumpir estos planes por culpa de ellos. Además, nosotros no somos responsables de ellos. Ya están lo suficientemente grandecitos y tendrían que haber pensado en lo que hacían, y si ahora no tienen pan, pues es su problema y mejor que se vayan pronto o se van a quedar sin cenar. Que alguien más haga eso. Pero me encanta, Jesús les dice: denles ustedes de cenar, denles ustedes de comer. Jesús, como el buen pastor, no pensó que alguien más lo haga, sino hizo suyo el problema de la gente. Y si tú y yo, como discípulos de Jesús, queremos ser como Jesús, debemos llegar a ser fieles seguidores de Jesús y aprender de este tipo de principios. Denles ustedes de comer. Y esto nos lleva a la segunda reacción que comúnmente tenemos cuando vemos la necesidad. Regularmente vemos los obstáculos y los problemas solamente. Ellos contestaron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? O sea, Jesús, además de que estamos en medio de la nada, en un lugar desierto, ya se está haciendo noche, ya cerraron el Oxxo, claramente ellos pensaron que el gastar los ingresos de casi un año para alimentar a esta multitud y darles de comer era imposible, e incluso quizá era un desperdicio. No entendían lo que Jesús les decía porque estaban pensando en las circunstancias. Y muchas veces tú y yo no vemos lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas
porque nuestros ojos están puestos o estamos mayormente viendo las circunstancias, no pensando en lo que el Señor les estaba diciendo que sería posible o que Él podría hacer. Recuerda, venimos de una serie de milagros en donde Jesús había resucitado a una niña, había sanado a una mujer de 12 años de flujo, había liberado a un endemoniado y etcétera, etcétera. Había diferentes maneras en las que Jesús había mostrado su poder. Y estos discípulos aún no estaban en ellos formada la certeza de con quién ellos estaban tratando, a quién ellos estaban siguiendo. ¿Quién era el que había hecho todos esos milagros? Jesús, el Hijo de Dios, quien había mostrado poder sobre la naturaleza, quien había mostrado poder sobre la muerte. Nunca se les ocurrió en sus mentes que Jesús quizá podría proveer a la multitud con un milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma condición que estaban los discípulos? Viendo las circunstancias y olvidando a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo. ¿Quién es el que nos ha rescatado? Se nos ha olvidado o no hemos reconocido aún quién es Jesús. Dios tiene los recursos de los cuales nosotros no sabemos nada. Así que podemos confiar en Él. Podemos estar en paz cuando no podemos descifrar cómo es que Él va a proveer, cómo Él va a satisfacer cualquiera que sea la necesidad que tengamos. Los discípulos se enfrentaron a una multitud hambrienta y vieron la situación desde la perspectiva de la escasez. No tenemos, no hay. De igual manera, muchos de nosotros nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos insuficientes, ya sean recursos materiales, habilidades, tiempo, incluso emocionalmente llegamos a sentirnos incapaces de hacer algo. Nos vemos limitados por lo que tenemos y enfrentamos los desafíos desde una perspectiva de incapacidad. Sin embargo, Jesús, a través de este relato podemos ver que viene a los discípulos, incluso cuando todo alrededor sugería que no había suficiente. Él llega con los discípulos y en el versículo 38 les dice: ok, ¿cuánto pan tienen? Les estaba pidiendo todo el pan necesario para ellos. Les digo, ¿cuánto tienen? Lo que ellos tenían era casi para reírse. Lo que tenían era 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces quizá eran suficientes para 1 o 2 personas, porque muy probablemente eran panes pequeños, peces pequeños, no lo sabemos. Pero aunque la cantidad fuera pequeña, Jesús les dijo: ¿qué hay a la mano? Jesús empezó con lo que tenía, con lo que había. ¿Qué tienes que Dios pueda usar para suplir nuestras necesidades? Pero mira lo que sucede a continuación, versículo 39 al 44. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Y entonces Él tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Sin lugar a dudas, hermanos, esta fue una maravillosa manifestación del poder creador o del poder creativo de Jesús. Él aceptó esta sencilla provisión, estos 5 panes y 2 peces, para después
de haberla bendecido y de haber dado gracias a Dios, volverla a dar nuevamente a aquellos que estaban necesitados de una manera no minúscula como la recibió, sino abundante y generosa. De hecho, tan maravillosa que fue su provisión que los trozos que se quedaron llenaron 12 canastas. Y por lo menos dice ahí 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños, comieron. Era mucha más la provisión era mucho menos la provisión con la que se había comenzado, pero todo esto nos muestra que Dios utiliza aquello que está a la mano para darnos de manera generosa, movidas por su compasión para nosotros. Jesús, hermanos, milagrosamente multiplicó los panes y los peces hasta que mucho más de 5,000 personas fueron alimentadas. Este evento milagroso, Jesús tomó estos panes y estos peces y los multiplicó para alimentarlos. Este acto no solamente fue un acto de multiplicación física, sino que también este acto simbolizaba una realidad mucho más profunda. La capacidad de Jesús para satisfacer no solo las necesidades físicas, como ya lo vimos que lo venía haciendo, que era sanar, echar fuera demonios, resucitar a las personas, sino que también tenía el poder para saciar la necesidad espiritual de cada persona que estaba ahí. Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, dio voz a los mudos, liberó a los oprimidos. Y estas acciones no solamente tenían un impacto físico, sino que también eran símbolo de una redención espiritual, un símbolo de libertad del poder del mal, del enemigo. Este milagro de multiplicación y de provisión es un anticipo de que el reino de Dios será cuando llegue a su plena manifestación. Isaías, de una manera poética y profética, había prometido esto. Fíjate, Isaías 25, versículos 6 al 9. Isaías 25, 6, 9 dice: el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Hermanos, este milagro que el Señor realizó de la multiplicación de panes y peces era una prefiguración de este gran banquete futuro, de esta esperanza futura que tenemos. Dios ha ofrecido perdón, Dios nos ha mostrado gracia a través de Cristo Jesús. El ministerio de Jesús no solamente se limitaba a aquellas necesidades externas, sino que se centra en la restauración de las almas, ofreciendo un camino de reconciliación con Dios. Su sacrificio en la cruz, su resurrección han abierto el camino para la redención, hermanos. Han abierto el camino para la justificación y la salvación de aquellos que en arrepentimiento y fe creen en la obra redentora de Cristo Jesús.
la cual no solamente perdona los pecados, sino que también ofrece una esperanza de una vida eterna, de una esperanza de una vida eterna en comunión con Dios. Una esperanza de una satisfacción espiritual que va más allá de las necesidades físicas y materiales. Como lo vimos la semana pasada, hermanos, Herodes, el rey de los judíos, era un hombre carente de compasión. Aquellos que estaban en este banquete que él había servido, lejos de atender las necesidades del pueblo, oprimían al pueblo. Vimos cómo Herodes mismo acababa de matar a uno de los grandes líderes espirituales de Israel en ese momento, Juan el Bautista. Todo esto en medio de un gran banquete. Un banquete que no fue un banquete compasivo. Pero el día de hoy Marcos nos presenta al verdadero rey de los judíos, a ese pastor compasivo, el cual demuestra su compasión por el pueblo y esta disposición de servir al pueblo y de atenderlos al terminar el día cansado, sin importar si tenía que descansar, dándoles un tremendo banquete a las orillas del mar de Galilea con 5 panes y 2 peces. La multiplicación de estos panes y peces no solamente fue un milagro físico de provisión, sino una representación, hermanos, del carácter abundante y misericordioso y compasivo de Jesús. Esta capacidad que solamente tiene para satisfacer nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Este evento, hermanos, espero que este pasaje el día de hoy nos lleve a confiar en la misericordia, en la compasión, en la provisión abundante que fluye de Jesús. Que podamos confiar y depositar nuestra fe en su capacidad, no solamente para suplir nuestras necesidades físicas, sino para confiar en Jesús para la satisfacción de nuestra necesidad espiritual. Solo Él es suficiente para satisfacer cada área de nuestras vidas. Hermanos, Jesús es el pastor compasivo que satisface nuestra necesidad. Por lo tanto, tú y yo podemos reconocer nuestras necesidades y acudir a Jesús como el único que puede satisfacerlas. Hermanos, Jesús es el pastor compasivo que satisface nuestra necesidad. Por lo tanto, tú y yo podemos confiar en la provisión de Dios, incluso cuando no tenemos, incluso que cuando lo que tenemos parece insuficiente. Hermanos, Jesús es el pastor compasivo que satisface nuestra necesidad. Por lo tanto, tú y yo podemos ser también canales de provisión y compasión hacia los demás, siguiendo el ejemplo de generosidad, de compasión, de servicio y de misericordia que Cristo Jesús mostró a esta multitud, pero que también nos ha mostrado a cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en Él. Así que, hermanos, recordemos, Jesús es el pastor compasivo. Jesús es nuestro pastor compasivo que satisface plenamente nuestra necesidad.